nos aseguramos de que lo puedan hacer de manera segura, sencilla, rápida, etc. Entonces, básicamente es lo que hacemos. Entonces, me voy a ir, pues, básicamente uno por uno de estas tres cosas que nos tenemos que asegurar para poderles explicar qué es lo que hacemos. Entonces, vamos a empezar con la inflación baja y estable para que ustedes puedan comparar precios y puedan realizar su presupuesto, etc. Bueno, para esta labor de controlar la inflación, que para nosotros es nuestra tarea prioritaria, porque así nos los manda la ley, es una especie de combinación. Una es que tenemos que tener como condición, pues, un entorno favorable. Ese entorno favorable no quiere decir que por ejemplo, Estados Unidos su economía esté creciendo muy bien, o que haya paz mundial. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con las políticas económicas que van acompañando a esta meta que tenemos. Estas políticas económicas, obviamente, es de la administración, y tienen que ver con, por ejemplo, que el gasto público, el manejo de los impuestos, todo eso no se contraponga con el deseo del Banco de México para poder bajar la inflación. Esa es la primera. La segunda tiene que ver con que el tipo de cambio, pues, la mayor parte del tiempo se determine por este juego de la oferta y la demanda, y que no absorba nuestro tiempo ni nuestro esfuerzo, porque resulta que el Banco de México, pues, por ciertas herramientas, capacidades que tiene, puede intervenir en el mercado cambiario. Entonces, si lo deja que se determine solito, pues menos recursos ponemos, y ponemos más atención a combatir la inflación. Y la tercera es que, pues, también del lado de la banca, de otros intermediarios financieros, pues estén sanos, y que también eso no, pues, meta ruido en la meta esta que queremos, de que la inflación sea baja y estable. Bueno, hasta ahí este es como un entorno favorable. La segunda es, pues, tener todo un marco de operación, una meta muy clara para poder conseguir la inflación baja y estable. Y eso se consigue con una política que se llama política monetaria, que es una combinación entre metas, acciones, un instrumento. Entonces, con estos dos pasos hemos logrado, bueno, ustedes están muy jóvenes, pero pregúntenle a sus papás, pues hemos logrado bajar la inflación en México de niveles de 50 y tantos % a mediados de los 90s, hoy en día, y ya llevamos bastantes años, de tener inflaciones de tan solo un dígito. No es que estemos conformes con esto, porque todavía queremos más. De hecho, lo que vamos a ver en la siguiente lámina es que nuestro compromiso con la sociedad es mantener la inflación tan baja, y de hecho le ponemos sin número específico, 3%, y es un nivel que históricamente se considera un nivel muy bajo. O sea, es un nivel en el cual los precios suben tan despacio que no contaminan las decisiones económicas de todos nosotros. Entonces, como ven en esta gráfica, aquí hay una historia de la inflación. Esta es la inflación, acuérdense que es el aumento de los precios, en los cuales, por ejemplo, en los 80s, 82, 88 sobre todo, alcanzamos niveles históricamente altos. Por ejemplo, en el 88, la inflación llegó a ser de 180%. Como sé que a ustedes, algunos ingenieros y empresarios, futuros empresarios, les gustan los números, 180% es como, es un nivel que crecen tan rápido los precios, es como si en menos de 5 meses los precios se llegaran a duplicar en promedio. Entonces, imagínense
el estrés que provoca eso en los consumidores, lo que quieren es comprar rápido, porque si no compran lo suficientemente rápido, pues se les va a ir lo que hayan tenido de ingreso. Entonces a veces pues se toman malas decisiones, compras lo que no querías comprar, compras mal, etc. Entonces son estos errores que provocan la propia inflación. Ahora, como les decía, pues en los últimos años la inflación ha sido relativamente baja. Eso se ve porque en sí mismo no solamente la inflación en nivel ha sido más bajo, sino también la volatilidad se ha reducido, la inercia que había de la inflación, es decir que, imagínense que, no, pues es que el año pasado tuvimos 20%, no, pues yo creo que va a ser otra vez 20%, y si ahí sí nos seguimos con esa inercia también se ha detenido. También lo que le pasaba al tipo de cambio, pues antes era muy importante para los precios. Imagínense que pues un 10% que aumentara el tipo de cambio, es decir, que se depreciara la moneda, se veía traducido en 10% de inflación. Pues hoy en día pues vemos que el tipo de cambio, ustedes se acercan a una ventanilla bancaria, a una casa de cambio, y ven que el tipo de cambio anda variando todos los días y no necesariamente los precios se comportan así. Lo mismo pasa para algunos precios de agropecuarios, por ejemplo, o también de algunos bienes primarios como el precio del petróleo, que también pueden afectar los precios al final del día, pero también pues, vemos que no necesariamente su volatilidad se traduce en inflación. Y también, gracias a que la inflación es menor, hay menor incertidumbre, y los que pronostican la inflación para el futuro, como que todos se ponen de acuerdo y dicen, bueno, yo creo que la inflación va a estar en este rango. No es como antes, cuando había mucha incertidumbre y unos apuntaban hacia la izquierda y otros hacia la derecha y nadie se ponía de acuerdo. Entonces eso es lo que hemos observado. Ahora, ¿cuáles han sido los beneficios de la inflación? De menor inflación, perdón. Ha sido, primero que, como contraejemplo, cuando ha habido inflación, pues ha aumentado la pobreza. Eso pasó en la crisis financiera que tuvo México a mitad de los 90s. Otro beneficio es que con una menor inflación, pues ahora en los mercados financieros, los que prestan, las empresas financieras que prestan a los que no son financieros, se los prestan en distintos mercados y a mayores plazos. Para que ustedes entiendan bien cómo ha cambiado la historia, por ejemplo, en 1994 o 95, los valores gubernamentales que tenían más plazo eran los de 6 meses. Entonces imagínense, para el gobierno colocaba deuda y solamente la deuda era hasta 6 meses. Hoy en día el gobierno mexicano puede colocar bonos a 100 años. Eso muestra muchísima seguridad, confianza del mercado financiero, pues, a lo que pueda pasar con el gobierno mexicano en sí. También otro beneficio ha sido que, pues, con menores tasas de inflación, pues, los que prestan dinero, cuando prestan dinero, pues piden un premio a los que les están pidiendo el préstamo. Cuando hay mucha inflación, pues entonces estos les van a pedir un premio mayor. Como la inflación es menor, entonces piden un premio mucho menor. Entonces es lo que hemos visto, que ahora no solamente las tasas de interés han bajado, y eso ha hecho que el gobierno pues, se financie más barato, sino también que pues, las empresas y los hogares pues, puedan pedir más préstamos.
Esto es hasta ahí, con la inflación baja. Ahora vamos a ver lo que ha hecho en la parte del sistema financiero. El sistema financiero, aquí se trata de reglas y supervisión. Entonces, para que ustedes puedan realizar sus actividades financieras, como ahorrar o pedir crédito de una manera eficiente, segura, el banco, junto con otras autoridades, pone reglas o vigila. Una de estas reglas las hace también en los mercados financieros, como el cambiario, el de accionario, etc. Y también pone reglas para que los participantes del sistema financiero no se metan en problemas. Se llama regulación prudencial. Es decir, que le limita los riesgos a los participantes del mercado financiero para que no se metan en problemas. Y también la regulación tiene que ver con proteger a los que usan esos servicios financieros y transparentar su información para que tomen decisiones inteligentes. Una de ellas, de esta que es como especie como de regulación prudencial, tiene que ver con que, por ejemplo, el banco obliga a los bancos comerciales a que estos nos manden información, nosotros la procesamos y generamos unos indicadores de salud. Estos indicadores de salud tienen que ver con su situación financiera, como el nivel de capital, el nivel de liquidez. El nivel de liquidez es que tengan los suficientes activos, por ejemplo, activos de corto plazo para poder pagar sus deudas de corto plazo. Eso tiene que ver con la liquidez. La otra es que tengan una baja cartera vencida, provisiones para enfrentar situaciones de estrés. Uno de los indicadores se llama índice de capitalización. Ya desde hace muchos años la banca mundial estableció ciertos requerimientos de capital para los bancos comerciales. Los bancos comerciales no pueden prestar todo lo que tengan. Imagínense que presten hasta las bancas, los escritorios, los haría muy riesgosos. Entonces, la legislación mexicana les pide a los bancos comerciales mantener al menos el 10.5% de su capital en reservas. Entonces, la gráfica que les muestro es cómo los bancos mexicanos, que son 50 bancos comerciales mexicanos, bueno, los que tienen licencia para operar, todos mantienen más de 10.5%. Y con la reforma financiera del 2014, pues hay como unos semáforos. Si llegan a bajar por ese nivel mínimo de capital, entonces entran medidas correctivas y está planes de contingencia, etcétera. Está como muy delineado. También el banco emite reglas para proteger al consumidor. No voy a ver todas, pero una de ellas, por ejemplo, es haber metido esta regla para que ustedes puedan comparar entre créditos. Esta se llama costo anual total. Es como si metiéramos todos los costos que tiene un crédito, desde comisión de apertura, tasa de interés, etcétera. Y lo que hacemos es que le pedimos la información a los bancos comerciales. Ellos tienen que ponerla a la vista de los clientes, y nosotros nos ponemos en herramientas para que ustedes entren a estos sitios y puedan comparar, y obviamente van a elegir el costo anual total más bajo a la hora de solicitar un crédito. Eso sería bastante recomendable. Y respecto a la supervisión la hacemos entre varias instituciones. Una de ellas es desde que le otorgas una licencia a una empresa para que se convierta en un banco. Esa la hace la Comisión Nacional Bancaria, le pide su opinión a Banco de México. También hay supervisiones de manera presencial y de manera remota. De manera remota es con estos indicadores que les digo que les generamos de la información que nos manden los bancos, y de manera presencial es, pues, prácticamente vas a entrevistar a los directores de los bancos comerciales. Si llegan a fallar o llegan a faltar alguna de estas disposiciones que les ponemos para que limiten sus riesgos,
pues hay sanciones desde que les decimos que esto está faltando, hasta multas y hasta revocación de la licencia. Y cuando un banco comercial, como cualquier empresa que se meta en problemas, puede haber problemas de liquidez o de solvencia. Problema de liquidez puede ser que se vinieron a la universidad ustedes sin su cartera, ¿no? Podría ser un problema de liquidez. Realmente no tienen dinero aquí, pero tal vez la cartera o la bolsa está en su casa, allá tienen el dinero. Pero un problema de solvencia es que no tuvieran dinero ni aquí, ni tuvieran dinero en su casa. Ese sería un problema de solvencia. Entonces nosotros, cuando un banco comercial está en problemas y nadie más le quiere prestar, nos toca una ventanilla para que nos pidan un préstamo, se llama préstamo de última instancia, y nosotros vemos si tiene problemas de liquidez o problemas de solvencia. La mayor parte de las veces solamente prestamos a bancos que tengan problemas de liquidez, pero si un banco es muy grande, muy importante para el sistema financiero, como sabemos, los bancos comerciales unos a otros se prestan, unos a otros se compran papeles financieros. Entonces, si un banco muy grande llega a quebrar, pues eso puede crear un efecto dominó en todo el sistema financiero, y es como si se paralizara el sistema financiero. Eso pasó en el 94-95. En ese entonces había, en lugar de 50 bancos comerciales en México, había 18. Quebraron 5 y en ese momento se paralizó el sistema financiero. Es una crisis financiera. Entonces, desde ese descalabro que tuvimos, mejoramos muchísimo la supervisión, la regulación, y ahora se le pide a los bancos comerciales que paguen un seguro. Es como si fuera un seguro de gastos médicos mayores, un seguro en el cual se llama seguro de depósito, en el cual los cuentavientes tienen asegurados sus ahorros siempre y cuando sean, y al 100%, siempre y cuando sean menores a prácticamente 2,5 millones de pesos, que es un montón, ¿no? Entonces prácticamente el seguro de depósito funciona bastante bien. Y también hay planes de contingencia, porque también hay bancos que pues no les abrimos esta ventanilla de préstamo de última instancia, y pues quiebran, ya ha pasado en México, quiebran, y pues lo que hacemos es echar a andar el seguro de depósito, que ese seguro de depósito lo echa a andar el IPAB. El plan de contingencia y de resolución también lo hace el IPAB. Prácticamente lo que hace el IPAB es vender el banco en pedacitos y le paga a los acreedores conforme vayan teniendo esta importancia que está muy, muy bien definida en la ley. Bueno, hasta ahí es el sistema financiero. Entonces ahora vamos a ir con la parte de efectivo y la parte de cuando pagas con medios distintos al efectivo. Nada más en México les voy a decir que la primera opción de pago en México es el efectivo. Todavía con la pandemia, ¿recuerdan que la gente tenía miedo de cargar su efectivo o de tener contacto con el efectivo? Bueno, con todo eso, el efectivo sigue siendo la primera opción de pago. Algunos datos. Más o menos como el 89% de la gente que va a la tiendita de enfrente paga con efectivo. Se reduce un poco esa proporción cuando pagan más de 500 pesos, pero la mayor parte de los pagos son menores a 500 pesos. Pero aún así, de todo el dinero que sirve como medio de pago, como unidad de cuenta, como resguardo de valor, estas funciones, estas tareas que cumple el dinero, pues el 88% de ese dinero en valor es dinero no efectivo.
Entonces, ese dinero en efectivo tiene que viajar por ciertas infraestructuras que vamos a ver en un momentito. Entonces, vamos primero a hablar del efectivo. Esta es una gráfica que muestra cómo se comporta el efectivo, cuánto demanda el público. Nosotros, por principio, proveemos todo el efectivo que demande el público, todito. Si nos demanda 100, nosotros entregamos 100, ponemos a circular 100. Como ustedes pueden ver, si no alcanzan a ver, se los traduzco. Hasta más o menos, esto es como de la semana pasada, hasta la semana pasada, México, los mexicanos estaban demandando 2.5 billones de pesos. Eso equivale más o menos como a 40,000 millones de monedas y más de 7,000 millones de billetes. La mitad de esos billetes son de 500 pesos. Yo calculo, me voy a tomar este riesgo, pero más o menos calculo que más o menos como el área de todo Hermosillo va a ser como del tamaño de una delegación de la Ciudad de México. No, a lo mejor me estoy equivocándome, ¿verdad? Va a ser, a ver quién me ayuda. ¿Alguien sabe? ¿Alguien tiene una idea de cuál es la superficie de Hermosillo? No tenemos idea, pero más o menos ha de ser como una o dos alcaldías de la Ciudad de México. Bueno, si yo tuviera todo, como Banco de México, si tuviera todos los billetes de 500 pesos que están circulando hoy en día, bueno, yo podría tapizar, o sea, ponerlos todos en el piso, todos esos billetes, pues prácticamente en todo Hermosillo. O sea, imagínense ustedes que van caminando en la calle y puro billete de 500 pesos. Bueno, entonces, bueno, no me alcanzaría para todo, pero sí, porque es más grande, pero más o menos, o sea, estamos hablando de una cantidad muy, muy importante. Entonces, ¿cómo yo proveo esa cantidad de billetes y monedas? Pues esa cantidad de billetes y monedas la tengo que hacer, pues primero, en la cantidad precisa. Porque si pongo más billetes a circular de los que demanda el público va a agarrar esos billetes y la mayor parte se los va a gastar. Y eso va a presionar los precios. ¿Por qué los presiona? Porque la gente va a tener dinero entre sus manos, va a ir a las tiendas, los productos van a empezar a escasear y la gente, como está dispuesta a pagar dinero por esos productos, pues los precios se empiezan a subir. Es básicamente la historia muy, muy, muy simplificada. Entonces tengo que hacerlo con la cantidad precisa. La otra es que tengo que hacerlo con las denominaciones que me requiere el público. Para eso le pregunto a los grandes usuarios del efectivo, que en este caso son los bancos comerciales. No se lo puedo preguntar a ustedes directamente porque nunca acabaría. La otra cosa que tengo que hacerlo es con una calidad suficiente para que vivan mucho en el tiempo. O sea, por ejemplo, un billete de 500 pesos vive en promedio como 6 años. Por eso ahora que cambiamos de carátula con los billetes de 500 pesos. ¿Se acuerdan que estaba Frida, Diego Rivera? Y ahora está... ¿Quién me ayuda? ¿Quién está? Benito Juárez. Entonces, ahora están conviviendo bueno, serían los tres, ¿no? Los tres personajes, los dos billetes, ¿no? Pero eso es porque los billetes de la antigua familia pues, todavía no se desgastan, o sea, muchos están en su tercer año, otros están en el cuarto, pues hasta que salgan, ¿no? No los voy a tirar a la basura, esos billetes. Entonces tengo que hacerlos con una calidad muy buena, les tengo que meter muy buenos materiales, etcétera. También tengo que cuidar mis costos, más o menos un billete más o menos cuesta como 1 peso con 50 centavos. Si más o menos estoy dando así como generalidades, no son cantidades precisas, más o menos fabrico como 1,500 millones de piezas, pues ahí ustedes hagan el cálculo, ¿no? 1,500 millones de piezas por 1.50, pues sí salen
pues, un presupuesto muy alto, ¿no? Hay que cuidar el costo. Y también tengo que meterle ciertos elementos que usan muchísima tecnología para que la gente no solamente pueda distinguir entre un billete auténtico o falso, sino que también le quite las ganas a la gente que quiera falsificar los billetes, que sea realmente complicado. Entonces a eso más o menos lo estamos haciendo. La falsificación en México no está donde queremos que esté muy abajo, pero en los últimos 15 años ha estado baja. O sea, más o menos de cada millón de billetes que están circulando, pues hemos encontrado como menos de 60 billetes falsos. De cada millón, se encuentran como 60 billetes falsos. Entonces, nunca había estado la falsificación tan baja con cierta información. No tenemos información tan de atrás, pero nunca había estado tan baja. Ahora, para la parte que no es efectivo, aquí tenemos un terreno muy grande por recorrer. Ustedes ven que, hasta ustedes mismos, ¿no? Están muy jóvenes, pero ven que pues cada día la tecnología va sumando, sume y las cosas están cambiando. Ustedes mismos de niños ven que pues, la tecnología no es la misma que la de antes. Esa tecnología ha hecho que se haya presentado una revolución de pagos. Hoy en día hay muchísimas opciones de pago y lo podemos ver en nuestra vida diaria. Entonces el Banco de México, como responsable de que la gente pues, pueda pagar y pueda pagar en medios distintos al efectivo, pues debe de estar a la vanguardia. Tiene este rol como de echar el ojo de qué está pasando, ¿no? Para limitar los riesgos. La otra, de poner reglas para que no haya problemas y opera ciertos tramos para poder aplicar sus propias políticas. Y una muy importante es que pues, trata de agrandar esta infraestructura, leyes y prácticas, que vamos a ver que son varias infraestructuras que permiten los pagos, para que pues, haya innovación, cada vez sea más fácil y seguro hacer estas transacciones. O sea, lo importante es la circulación de este dinero. Entonces, en un esquema muy sencillo sobre los pagos, aquí, por ejemplo, lo vamos a ver como en filas, ¿no? Como en renglones. Por ejemplo, la gente que tiene una cuenta bancaria, pues puede hacer transferencias electrónicas. Para esto necesita una infraestructura. Puede pagar con cheque. Ustedes no pagan con cheque. A ver, díganme quién ha pagado. ¿Alguien ha visto un cheque en su vida? Pero nada más visto, ¿no? O sea, nunca han girado un cheque. ¿No va? Eso no. No, cada vez hay menos cheques. Y si se preguntan por qué hay menos cheques, pues es porque hay otros medios de pago distintos al efectivo más eficientes. Cuando digo más eficientes es que es más baratos. Otras infraestructuras es para hacer pagos con tarjetas bancarias. Una nueva es hacer pagos con el celular, con cobro digital. ¿Quién ha hecho un pago con cobro digital? Bien, ahí sí ya levantaron la mano, es que es muy distinto. Esto es para la gente que tiene cuentas bancarias. La otra es para la gente que entra a los mercados de deuda, mercados accionario, mercado de derivados. El mercado de derivados para cubrirse contra el riesgo. O sea, sabemos, por ejemplo, que nadie pues, tiene su turbante y su bola de cristal. Nadie puede leer con certeza el futuro. Entonces, para cubrirme contra el riesgo, por ejemplo, de que el tipo de cambio esté más allá del 21, pues para eso hay instrumentos financieros en el mercado de derivados para protegerme contra ese riesgo.
Entonces, en esos mercados hay una empresa que se llama Indeval que está operando un sistema que desarrolló Banco de México para asegurarse de que sí está más pagando esos instrumentos financieros. Y también le echa un ojo, sirve como de custodio para proteger ese papel financiero y que no lo estén alterando ni nadie de repente, ya se desapareció ese papel, ¿no? Es por cuestiones legales. También hay infraestructuras para administrar los riesgos en distintos mercados. O sea, antes, por ejemplo, si un banco comercial le compraba a otro banco comercial un CETE, que es un certificado de tesorería, o sea, es una promesa de pago del gobierno mexicano a cierto tiempo. Entonces, ese banco comercial hace como 20 años, 25 años, pues llevaba el CETE prácticamente a su corporativo y ahí lo cuidaba, etc. Entonces, hoy en día, eso implica un riesgo para el comprador, un riesgo para el vendedor, y hoy en día tenemos como intermediarios que se especializan en la administración de riesgos y entonces hacen que los costos del sistema financiero sean menores. También para cuestiones de evaluación y de política pública, nosotros hacemos un registro, y también las infraestructuras para hacer pagos en moneda extranjera, por ejemplo, para hacer transferencias electrónicas de las compañías en México que tienen cuentas en dólares, para que no paguen cheques, pues ahora hacen transferencias electrónicas. Ahora, esto no queda ahí. O sea, estas infraestructuras, les dije que solamente era como una pruebita y han estado creciendo, las hemos estado mejorando. Son 4 proyectos que nosotros hemos estado impulsando con esta revolución de los pagos. Uno de ellos, ya les hablé tantito, que es el cobro digital. Básicamente es a través del celular. Nosotros creamos un sistema, una aplicación para que un vendedor le pregunta a un comprador si quiere pagar su producto. Entonces, por medio del celular y con el apoyo de nuestra infraestructura que se llama sistemas de pagos electrónicos, se hace la compraventa. ¿Alguien ha oído de la ley FinTech? Ley que combina la parte financiera con la tecnológica. Aquí, con esta revolución de pagos y de las cosas que están sucediendo, se ha tenido que transformar la ley, y eso ha permitido que se creen instituciones de pago electrónico, como Rappi. Entonces, estas formas de pago pues descansan en las modificaciones a la norma que se hicieron en esta ley FinTech. También ustedes han oído de los bitcoins, de los litecoins, del Ethereum, todos ese tipo de activos que nosotros decimos que son de alto riesgo porque son muy volátiles. Pues había que ponerle como orden. Nosotros primero dijimos que no estaban prohibidos en México, pero pusimos ciertas reglas: quién podía venderlos, sobre todo en el sistema financiero, porque eso puede implicar un riesgo para los que están dentro del sistema financiero. Y también con las nuevas reglas para las tarjetas. A ver, levante la mano, ¿quién tiene una tarjeta de crédito? Bueno, muchos de ustedes no trabajan, ¿no? Están todavía de estudiantes. De hecho, muchos están como de estudiambres, ¿no? Ay, sí, no, despertaron. Bueno, muchos no pueden comprobar ingresos, y hoy en día hay ciertas tarjetas que pues pueden ustedes acceder, y eso es porque cambió la legislación. De hecho, el medio de pago distinto al efectivo que más ha crecido son no necesariamente las tarjetas de crédito, también las de débito. De hecho, las de débito son todavía más grandes,
pero las tarjetas han crecido muchísimo, es una forma de pago muy muy usada en México. Y ya para acabar, de todas estas cosas que les he platicado que hace Banco de México, pues la verdad es que lo hacemos, y esto así como al final del túnel, al final del día, esto es en aras de que pongamos nuestro granito de arena para que los mexicanos podamos aspirar a una mejor calidad de vida. Y eso es un proceso gradual, no se logra de la noche a la mañana. Tiene que ver con que siempre y cuando nosotros cumplamos lo que nos demanda la ley, o sea, de proveer moneda, de combatir la inflación, de mantener sano el sistema financiero, de tener esta infraestructura para que los pagos distintos al efectivo se estén dando de manera segura, eficiente, eso como que crea las condiciones iniciales para que una economía crezca, bajo el entendido de que usualmente cuando una economía crece, eso se traduce en una mejor calidad de vida para sus habitantes. No obstante, eso no es suficiente. No es suficiente que solamente el Banco de México esté haciendo esa labor. Para eso se necesitan otros esfuerzos, no solamente del propio gobierno, sino también de la iniciativa privada. Y algunos ejemplos podrían ser inclusive así, de que sea México un lugar donde se cumpla la ley. O sea, eso es como indispensable también. Banco de México no se encarga de que se cumpla la ley en México, ¿no? Eso le toca a otros. O que haya infraestructura como luz pública, puentes, aeropuertos, puertos, ese tipo de cosas también es muy importante. O que haya buenas reglas para que las empresas sean productivas, competitivas, o que los empresarios adopten la mejor tecnología, tengan una visión de largo plazo. Todas esas cosas son importantes que suceden porque y me voy a echar un poquito antes de la pandemia, porque la pandemia metió muchísimo ruido, pero antes de la pandemia, para que México, el ingreso promedio de un mexicano alcanzara el ingreso promedio de nuestros vecinos del norte, pues era un proceso que fácil nos iba a tomar entre 80 y 100 años, sin que ellos se movieran, sin que ellos en estos 80 o 100 años pues ganaran lo mismo, porque si no, no los alcanzas. Entonces, siempre es muy importante pues acelerar nuestra tasa de crecimiento para tener esta mejor calidad de vida. Y ya como publicidad, pues les diría que durante esta Semana Nacional Financiera, tanto en la página de Conducef como en la del Banco de Educación Financiera, que es Banxico Educa, pues hay material para que ustedes puedan revisarlo. Y la otra es que nosotros tenemos recursos permanentes, siempre tenemos cursos, concursos en nuestra página web. Y los venía yo a invitar a este programa que se llama Enlaces Universitarios. Enlaces Universitarios es como una capacitación. Es más que una capacitación, es una inmersión al Banco de México, pero bueno, desde el privilegio que tiene Banco de México, que es un actor muy importante en el sistema financiero. Entonces es un año de compromiso con el Banco de México para que prácticamente ustedes es que trabajen con nosotros no les vamos a pagar, pero es para que ustedes tengan acceso a otros recursos que tenemos nosotros y que nos acompañen, prácticamente que ustedes se vuelvan como embajadores del banco. La verdad es que es una muy buena oportunidad, porque también es, ahora que ustedes dicen que solamente están estudiando, es una oportunidad, como es como un paso, uno de los pasos que tienes que hacer ya cuando entras al mercado laboral. O sea, no estás trabajando, pero estás adentro con nosotros, ¿no? No es como es algo como intermedio. Entonces, sí los invito a que se metan a este programa.
Están todavía abiertas las inscripciones si ustedes gustan. Y también les vengo a presumir que tenemos abierto nuestro museo, el Museo del Banco de México. Es un museo que tiene dos atractivos. Uno es el arquitectónico. El edificio es un edificio Art Deco del principios del siglo XX, dentro del primer cuadro, enfrente del Palacio de Bellas Artes. Es un edificio precioso. Y la otra pues, es que tiene algunos ganchos para que ustedes se interesen en esta parte del Banco de México y del dinero, para cuestiones así como medio exóticas. Ustedes pueden encontrarse un par de lingotes de oro. Supongo que nunca han visto un lingote de oro en su vida, ¿no? O en mi casa tengo un lingote de oro. Ahí pueden verlo ahí de manera presencial y otras cosas que les va a sorprender. Bueno, pues la entrada es gratuita, ¿no? Desafortunadamente está en la Ciudad de México, entonces si se anima.